Hola, qué bien veros. Vosotros os hacéis muchas preguntas, porque yo me estoy haciendo preguntas siempre, todo el tiempo. Yo creo que esto no es malo, pero a veces roza la locura, ¿no? Porque claro, tú te haces preguntas, pero no siempre encuentras las respuestas a las preguntas que te haces. Y así vas entrando en un bucle que a veces te parece que está rozando la locura. Pero bien, una de las preguntas que... O sea, que estamos bien, que no pasa nada, somos felices. Una de las preguntas que... ¿Os hacéis preguntas o no? Sí. Bueno, somos humanos. Una de las preguntas que me hago hace tiempo tiene que ver con cómo habitamos el tiempo, ¿vale? Es decir, con cómo tomamos la decisión de habitar el tiempo. Entonces yo pienso, lo habitamos en la espera, en el movimiento que hacemos con nuestras vidas. Me ahorro el adjetivo. Esto es una ciudad en movimiento. En ella la vida a veces se nos lleva por delante. Es decir, hay deadlines, hay clientes, hay ocupaciones del tiempo, compromisos, rutinas. El riesgo de vivir inmersos en esta ciudad es que a veces nos lleva a lugares en los que no queremos estar o no queremos habitar y ni siquiera somos conscientes de ello. Esta otra imagen os resultará bastante familiar porque debido a una pandemia, a un confinamiento, que imagino que tenéis todos en mente, pues hemos visto las calles así. Y yo, como me hago preguntas y tengo un balcón, pues miraba la calle, la veía así y decía, bueno, yo creo que aquí hay algo realmente muy valioso, que es el tiempo y el espacio. Y dentro de ese tiempo y ese espacio, la decisión de cómo lo habitamos, es decir, de cómo habitamos la espera o cómo habitamos el movimiento, ¿no? O el tiempo. Aquí me lío un poco siempre. Muchos de vosotros imagino que conocéis Gráfica, un medio de comunicación especializado en temas de cultura visual. Cuando recuerdo Gráfica o cuando veo Gráfica también me acuerdo de los inicios. Y ahora os voy a hablar de lo que vengo a hablar realmente, que es de crisis. Y no de una, sino de tres. Porque estamos en Valencia, a lo grande. 2008, crisis financiera. Algunos de los que estáis al otro lado de la pantalla, quizás sois muy jovencitos y no os acordáis, pero bueno, en 2008 hubo un boom que fue una crisis financiera, ¿vale? Económica, bueno, en fin, que todos nos quedamos sin dinero y sin trabajo. Y, bueno, pobres, primer mundo, ¿eh? Gráfica nació de la crisis financiera del 2008 y yo recuerdo de esta crisis que tuvimos que tomar decisiones. En nuestro caso teníamos un estudio de diseño con clientes, seguimos teniendo clientes, pero ahora los escogemos mejor y las historias de amor son mucho más bonitas. Y nos quedamos casi sin clientes, bajaron las líneas de facturación y tuvimos pues bueno, que reducir el equipo de trabajo. Y nos quedamos solos, Víctor Palau y yo, y lo que hacíamos era pues irnos al estudio y dejar pasar las horas, habitar el tiempo en el estudio, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Porque no teníamos casi trabajo, pero bueno, no nos queríamos ir a casa, teníamos casa, pero dijimos, porque estamos en el primer mundo, entonces dijimos, bueno, pues nos quedamos en el estudio, pues a pensar, a reflexionar y a generar más trabajo, ¿vale? De ahí, de folios en blanco y de rutinas y ideas, ¿no?, puestas sobre el papel, nace Gráfica. Hoy Gráfica es el medio más leído en habla hispana a nivel mundial, especializado en temas de cultura visual. Grande. No somos deporte, que es lo que más se lee, o sexo. Y bueno, Gráfica hoy tiene el medio de comunicación digital, revista en papel, es también el organizador de los premios Gráfica y además tiene un e-commerce, una tienda online, donde se comercializan productos especializados, ¿vale? Para comunidad de diseñadores, como pueden ser libros o objetos. ¿Qué aprendimos de esta crisis? Porque no solo vengo a hablar de la crisis, sino
a deciros qué aprendimos, ¿vale? De la crisis del 2008 nosotros aprendimos que cuando no hay trabajo es cuando tienes que generar más trabajo. No significa estresarte ni vivir deprisa, sino aprovechar esa ciudad que estaba parada con tiempo y espacio para el tejido neuronal, moverlo, porque somos creativos, entonces no necesitamos una fábrica, con lo cual podemos perfectamente utilizar nuestro tejido neuronal y ponerlo en marcha y pensar qué queremos hacer, ¿vale? Segunda crisis, la he llamado crisis del cambio. Realmente es un resquicio de la primera crisis, ¿vale? Pero quedaba peor el título. Pero bueno, sí que es verdad que ahí nosotros estábamos sumidos como en un cambio realmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado cuenta de que lo que teníamos no nos servía. Es decir, a nosotros no nos hacía felices. Entonces teníamos que seguir teniendo clientes, pero no queríamos los clientes que teníamos, con todos los respetos. Es decir, queríamos trabajar de otra manera, queríamos ofrecer entablar otro tipo de relaciones, vivir otras emociones mientras trabajamos con los clientes, ¿vale? Y entonces tomamos esa decisión. No os puedo contar en 5 minutos todo lo que hicimos, pero bueno, al final generamos estrategias para posicionarnos en otros lugares en los que no estábamos posicionados, ¿vale? Y también lo que hicimos fue diversificar y generar otros proyectos. Y de ahí nace otro proyecto que os quiero contar que tiene que ver con las emociones. Este proyecto lo hicimos junto con Eduard Punset y el profesor Rafael Vizquerra y es el primer mapa visual que muestra un recorrido de lo que nos ocurre por dentro. Realmente fue muy interesante descubrir que somos analfabetos emocionales totalmente, y os lo explico. Hablo de léxico, aunque yo creo que de por dentro también, ¿vale? Si ahora yo os saco un papel y os digo, oye, escribir emociones, como mucho vais a escribir 25 o 30. Lo hemos hecho con psicólogos, no es un dato. En el mapa hay más de 300. Entonces, bueno, para nosotros era bonito el reto de ojalá este mapa se utilizase en los centros educativos. ¿Para qué? Para intentar contribuir un poco en menor medida, mínimamente, en lo que es la sociedad, el cambio de la sociedad futura, ¿no? Entonces, lo hemos conseguido que el mapa se utilice en centros educativos, lo de cambiar la sociedad del futuro está por ver, ¿vale? Pero bueno, el mapa tiene más de 300 emociones. ¿Qué aprendimos de esta segunda crisis? Pues que solo no vas a ningún lugar, es decir, que nosotros queríamos hacer un proyecto de emociones, pero claro, nosotros no somos neurólogos, a mí me encanta leer psicología, saber lo que nos pasa por dentro, observar, o sea, me encanta esto, pero no tengo el bagaje. Entonces buscamos los mejores compañeros de viaje, que en este caso fueron Eduard Punset y el profesor Rafael Vizquerra. Y también aprendimos. Pues bueno, y esto es una frase de Einstein que dice que locura es hacer lo mismo una y mil veces para llegar a lugares, a los mismos lugares, ¿no? Al final aprendimos que si quieres cambiar las cosas tienes que empezar a hacer cosas diferentes, ¿vale? Tercera crisis, no os la cuento, ¿no? Yo creo que está ya, pues bueno, una pandemia mundial, salvaje, inesperada. Con ella, una vez más, quizás vuelve la imagen esta quieta del confinamiento, ¿no? Y sobre todo ese espacio y ese tiempo y esa decisión de qué queremos hacer con él. Si queremos habitarlo en la espera y llorar y quejarnos y que yo sepa estamos todos vivos, es decir, porque está muriendo mucho, nosotros estamos vivos, con lo cual la queja no tendría que caer, aunque yo estoy muy de acuerdo con que todos vamos a acabar muertos, pero bueno, es otra historia. Ahora estamos vivos, entonces la crisis al final esta nos ofrece un tiempo y un espacio maravilloso. Y os voy a contar qué hemos hecho en este tiempo y en este espacio. Yo llevaba 10 años con un proyecto en mente. La vida y sobre todo la decisión de dejarte llevar por lo urgente y no realmente lo importante me impedía hacerlo. Entonces el confinamiento da ese tiempo, ese espacio y esa soledad maravillosa y el no perderte nada para escribir un libro, ¿vale? Entonces he escrito un libro, esta portada no es definitiva,
que es un work in progress, y he escrito un libro acerca del negocio del diseño de la A a la Z. Es decir, de cómo podemos ganar dinero con esto, de cómo nos relacionamos con el cliente, de cómo gestionamos las propuestas, de cómo impedir que nos las rechacen y de todas esas cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacer. ¿Vale? En breve verá la luz. Además de eso, durante estos meses de espera que nosotros hemos decidido habitar en el movimiento, acabamos de lanzar un maravilloso libro que huele a vida, ¿vale? Es Letras recuperadas, de Juan Nava, que va de recuperación de estos rótulos que nos acompañan durante mucho tiempo. Y bueno, lo acabamos de editar. Y además hemos estado trabajando en 3 nuevas cabeceras que verán la luz en breve. La primera es Objeto, que yo creo que es una continuación natural de gráfica, que habla de diseño de producto. La segunda es Emo, que habla de emociones, y la tercera es Música, que va a ser una revista de música que no solo va a hablar de música. Aquí tenéis también un work in progress. ¿Qué hemos aprendido de esta tercera crisis? Pues que siempre va a venir una crisis, es decir, y que son inesperadas, ¿vale? Y que no podemos hacer nada para que no vengan crisis, porque van a venir. Si no, es que ¿quién se imaginaba que iba a venir una pandemia como la que ha venido? Nadie. ¿Vale? Entonces vendrán otras mientras vivamos. Y que no pasa nada, que las crisis al final te agitan por dentro, te activan el miedo, te bloquean, es decir, que nosotros decidamos habitarlas en el movimiento y hacer cosas, no significa que no sintamos miedo, que no tengamos dudas, que somos humanos, como todos, ¿vale? Nos vamos a morir. Al final, lo que hemos aprendido de esta crisis es que vale la pena hacer cosas y tener la parte positiva y aprovechar y todo esto, que aunque yo creo que lo leemos más que nunca ahora, vale la pena tenerlo presente. La ciudad, la decisión de uno mismo de habitar la espera, habitar el movimiento o habitar la queja en ella. Al final, habitar el tiempo en la espera, el cómo cada uno de nosotros decidamos habitarlo, depende única y exclusivamente de nosotros. Y espero que seáis felices.